Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el libro de Jeremías, en el capítulo 36, el versículo 2, leemos lo que nos dice la palabra del Señor. Vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá. Quizá oiga la casa de Israel y de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Dios le había hablado al pueblo de Israel y al pueblo de Judá acerca de todo el mal que vendría sobre ellos por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Pero él dijo: háblenle de nuevo, déles este mensaje nuevamente. Quizá, de pronto, tal vez, ojalá, se arrepientan cuando sepan todo el mal que quiero hacerles. Y si se arrepienten de su mal camino, yo perdonaré su maldad y su pecado. Y Jeremías lo hizo así, llamó a Baruch para que escribiera todas esas palabras. Y luego mandó a Baruch a que le leyera eso a los príncipes. Y cuando los príncipes oyeron todas estas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruch: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Entonces dijeron los príncipes a Baruch: ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde están. Luego llevaron el libro donde el rey, y cuando el rey leyó cuando uno de los escribas leyó 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero que había. El rey no tuvo temor, no se arrepintió, no creyó que podría venir todo ese mal, o lo creyó, pero quizá él pensó que si quemaba ese rollo, a Dios se le olvidaba lo que había prometido que haría en contra de este pueblo que tan tremendamente había pecado contra Dios, desobedientes a los padres, había mucha fornicación, mucho adulterio. Dios les había dicho que no se juntaran con gente de otras naciones, que tenían que casarse, era con mujeres de Israel y con hombres de Israel, pero no, ellos echaron mano de lo que estaba por ahí cerca y desobedecieron. Dios les decía: no adoren ídolos, no adoren imágenes, y ellos no hicieron caso, las adoraron. Dios les decía: no consulten a los muertos, no vayan donde los brujos, donde los hechiceros, no tengan ningún contacto con brujería o con cuestiones de tinieblas. Ellos no hicieron caso y todo esto lo pasaron y desobedecieron a Dios. Pero Dios dijo: si ellos oyen esta palabra y se arrepienten, yo estoy dispuesto a perdonarlos. Pero ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse es dolor de haber pecado y propósito de no volverlo a hacer. Eso pasó con el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. En una ocasión el pueblo de Israel habló en contra de Dios y de Moisés. Dijeron: ya estamos cansados de que Dios nos esté dando ese maná, ese pan tan liviano. Estamos aburridos de eso. Y usted, Moisés, nos sacó de Egipto para venir a matarnos aquí, de hambre y de sed. Ya Dios les había dado alimento, le había dado maná por 40 años, le había dado codornices, les había dado agua, había curado las aguas amargas de Mara. Muchas cosas había hecho Dios y especialmente había abierto el mar rojo. Pero ellos comieron por 40 años donde no podían cultivar, donde era un verdadero desierto y eran más de 3 millones de personas, y Dios las sustentó por todo ese tiempo. Y entonces Dios se cansó
y mandó serpientes ardientes, dice la Biblia, serpientes muy venenosas, que al que mordían de una vez quedaba muerto. Y el pueblo reconoció y se arrepintió, pero el arrepentimiento tiene que tener fe. Se arrepintió y le vinieron y le dijeron a Moisés: reconocemos que hemos pecado contra Dios y contra ti. Clama a Dios para que nos ayude en esta situación tan difícil. Y Moisés vino y habló con Dios, y Dios le dijo: levante una serpiente de bronce como símbolo de lo que será mi hijo allá en la cruz del Calvario. Y todo el que mire a esa serpiente no tendrá problema, se salvará. Igual que todo el que mire al Señor Jesucristo se salvará también, pero hay que mirarlo con fe. Y cuando la gente era mordida, no importaba dónde fuera, ni cómo estuviera, así fuera de rastra, pero lo que ellos anhelaban era poder ver esa serpiente para que fueran sanados y no murieran. Y Dios nos está hablando ahora que si nosotros no nos arrepentimos y cambiamos de actitud, dejamos las malas palabras, la brujería, la idolatría, todo esto, ¿qué va a suceder? Que Dios va a mandar sobre nosotros un castigo terrible. Y si no hacemos caso, si nos arrepentimos solamente de palabra y no ejecutamos en fe el mirar al Señor Jesucristo, será terrible el castigo que venga sobre nosotros. Pero Dios nos está dando una oportunidad y quizá sea la última. Quizá este mensaje sea el último que oigamos antes de que el Señor ejecute su palabra sobre nosotros. Arrepintámonos y vengamos a Él de todo corazón.